nombre es Jael Belén Mamani Toroya y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de optimización lineal denominado selección del portafolio óptimo de inversión. Comenzando, vamos a hablar del ejercicio del caso que se nos da. Es un ejercicio de optimización lineal. Optimización lineal, ¿por qué? Porque todas las variables y las restricciones están elevadas a 1. Entonces nos dice que su aplicación en finanzas corporativas y nos da el siguiente caso. Selección de portafolios. Nos dice, vamos a leer el enunciado. Un fondo financiero localizado en la ciudad de La Paz acaba de obtener $100,000 al convertir bonos industriales en efectivo. Ahora está buscando otras oportunidades de inversión para estos fondos, con base en las inversiones actuales. El fondo financiero. El analista financiero ejecutivo de la firma recomienda que todas las inversiones nuevas se hagan en la industria petrolera, en la industria siderúrgica o en bonos gubernamentales. Específicamente, el analista identificó 5 oportunidades de inversión y proyectó su tasa de rendimiento anual. Las inversiones y tasas de rendimiento se muestran en la tabla 1. El gerente general del fondo impuso los siguientes lineamientos de inversión. Ninguna industria, ya sea petrolera o siderúrgica, deberá recibir más de $50,000. Los bonos gubernamentales deberán ser al menos 25% de las inversiones en la industria siderúrgica. La inversión en Pacific Oil, es decir, la inversión con interés alto pero riesgo alto, no puede ser más del 60% de la inversión total en la industria petrolera. Ahora nos dice qué recomendaciones de portafolios de inversiones y cantidades deberían hacerse para los $100,000 disponibles, dado el objetivo de maximizar el rendimiento del proyectado sujeto a restricciones impuestas por el presupuesto y la administración. A continuación nos muestran lo que sería una tabla que nos dice las 5 distintas alternativas de inversión con su respectiva tasa de interés proyectada. A continuación nos muestra el ejercicio modelado, pero lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a modelar este ejercicio. Por lo tanto, vamos a volver a leer, vamos a identificar qué es lo que nos interesa. Nosotros tenemos $100,000. Nosotros queremos invertir esos $100. Un analista anteriormente ya ha identificado 5 lugares de inversión. Nos dice que estos 5 lugares se posicionan en 3 industrias, ya sea la industria siderúrgica, o sea la industria petrolera, o en otro caso los bonos gubernamentales. A todo esto, el gerente general nos dijo que ya, pero nos ha puesto 3 condiciones muy aparte. Nos dice que ni la industria petrolera ni la siderúrgica debe recibir más de $50,000. Los bonos gubernamentales deben ser al menos 25% de las inversiones en la industria siderúrgica y la inversión en Pacific Oil, es decir, la inversión con interés alto pero riesgo alto, no puede ser más del 60% de la inversión total en la industria petrolera. Vamos a ver nuestras inversiones. Nos dice Atlantic Oil, Pacific Oil, Midwest Steel, Uber Steel y bonos gubernamentales. Ahora, vamos a identificar cuáles pertenecen a la industria siderúrgica y cuáles pertenecen a la industria petrolera. En este caso, todo lo que dice oil pertenece a la industria petrolera y todo lo que dice steel pertenece a la industria siderúrgica. Entonces nos vamos al modelado de nuestro problema. Nosotros tenemos $100,000. Estos $100,000 debemos de repartirlos en lo que sería la industria siderúrgica, la industria petrolera o ya sea bonos gubernamentales. Para modelar el problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que seguir 4 pasos antes de la modelación del problema. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Identificar cuáles son las variables decisionales. Identificar la función objetivo. Identificar las restricciones y por último las condiciones de no negatividad. Entonces nos vamos a posicionar así el ejercicio al lado de nuestras variables decisionales. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que me interesa saber a mí? Lo que me interesa a mí saber es cuánto invertir en los distintos nichos de inversión. Entonces, en este caso, tengo 5 variables decisionales porque yo quiero saber cuánto de mi dinero voy a invertir en Atlantic Oil, cuánto voy a invertir en Pacific Oil, cuánto voy a invertir en Midwest Steel y así seguidamente. Entonces, voy a denominar X1, X2, X3, X4,
y X5. ¿Qué es lo que yo qué es lo que yo quiero saber? Es la cantidad de dinero, es decir, dólares, a invertir en Atlantic Oil, como X1. Y lo mismo, lo que yo quiero saber es la cantidad de dinero a invertir, pero ya para X2 va a ser Pacific Oil, para X3 Midwest Steel, para X4 Uber Steel y para X5 en bonos gubernamentales. Entonces vamos a identificar todo esto. Aquí tengo cantidad de dinero a invertir en X3. Hemos dicho que vamos a denominar esto es Midwest Steel. Y para X4 es Uber Steel. En X5 tenemos que es la cantidad de dinero a invertir en bonos gubernamentales. Bueno, ya tenemos identificadas nuestras variables decisionales. Lo siguiente a hacer es identificar la función objetivo. Entonces, ¿cómo vamos a identificar la función objetivo? Directamente, nos vamos aquí. ¿Qué recomendaciones de portafolios, inversiones y cantidades deberían hacerse para que los $100,000 disponibles, dado el objetivo de maximizar el rendimiento? Entonces, ¿qué nos dice aquí que queremos hacer? Maximizar nuestro rendimiento. Por lo tanto, la función objetivo va a venir dada por maximizar z, que es igual a. Entonces, ¿cuánto voy a recibir yo? Voy a maximizar mi beneficio con la tasa de interés proyectada. ¿Qué me dice la tasa de interés proyectada? Que por cada dólar que invierta voy a recuperar el 7.3% de mi dólar invertido, es decir, el 0.073. Entonces yo lo de que debo hacer es poner estos porcentajes, pero ya no en porcentajes, sino en decimales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente tengo que decir 0.073 de qué variable X1 más 0.10103 de X2 más 0.064 de X3 más 0.075 de la variable X4 más 0.045 de la variable X5. Estos son los retornos por cada dólar invertido en las distintas alternativas de inversión. Ya hemos identificado que es para mí X1, X2, X3, X4, X5 respectivamente. Entonces hasta aquí no habría problema y nos vamos a ir a las restricciones. Bueno, pasamos a las restricciones. En este caso vamos a modelar nuestra primera restricción. ¿Por qué va a venir dada nuestra primera restricción? Por nuestra disponibilidad de dinero. Es decir, que X1 más X2 más X3 más X4 más X5 debe ser igual a mis $100,000 que tengo. Esta va a ser mi restricción de disponibilidad. Entonces lo pongo aquí, restricción de disponibilidad. ¿Qué me quiere decir esto? Que lo que yo invierta en Atlantic Oil, en Pacific Oil, Midwest Steel, Uber Steel o en bonos gubernamentales tienen que ser iguales a mis $100,000. Muy bien, ¿qué más tenemos? Teníamos condiciones que nos daba el gerente general. ¿Cuáles eran estas condiciones? Nos daba 3 condiciones. Nos dice que ninguna industria petrolera o siderúrgica debe recibir más de $50,000. Cuando hablamos de la industria siderúrgica o ya sea la petrolera, nos tiene que venir a la mente que X1 y X2 conforman la industria petrolera, X3 y X4 conforman la industria siderúrgica. Por lo tanto, nuestras restricciones van a ser tal como vienen. X1 más X2 tiene que ser menor, igual a $50,000. Esta es la restricción de la industria petrolera. Ahora me voy que X3 más X4 no puede ser mayor a 50,000, es decir, tiene que ser menor o igual a 50,000.
Esta es mi restricción de la industria siderúrgica. Muy bien, ya tenemos modelada nuestra restricción 1. Ahora vamos a ir a nuestro segundo requerimiento, que nos dice que los bonos gubernamentales deben ser al menos 25% de las inversiones en la industria siderúrgica. Entonces, cuando hablamos de bonos gubernamentales, para mí es X5, y me dice que deben ser al menos. Si nos hablan de al menos, directamente tenemos que asumir que se trata de una restricción mayor o igual. Me dice que tiene que ser al menos 25%, 0.25, de las inversiones en la industria siderúrgica, es decir, de X3 más X4. Tenemos que desarrollar esto, me va a salir así, X5 mayor o igual a 0.25 de X3 más 0.25 de X4. Ahora debemos recordar que las variables decisionales no se deben encontrar en el lado derecho de la restricción, sino tienen que estar en el lado izquierdo. Por lo tanto, decimos que menos 0.25 de X3 menos 0.25 de X4 más X5 es mayor o igual a 0. Esta es la restricción de los bonos gubernamentales. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos una restricción 3, una condición 3, que me dice lo siguiente, que la inversión en Pacific Oil con interés alto, pero riesgo alto, no puede ser más del 60% de la inversión total de la industria petrolera. Entonces, si hablo de Pacific Oil, estoy hablando de la variable X2. Me dice que debe ser, no puede ser más, es decir, tiene que ser menor, igual al 60% de las inversiones de la industria petrolera, es decir, de la variable X1 más X2. Desarrollamos X2 menor o igual a 0.60 de X1 más 0.60 de X2. Para lo cual voy a tener menos 0.60 de X1 más X2 menos 0.60 de X2. Todo esto menor o igual a 0. Simplificamos términos semejantes, en este caso X2, entonces me va a quedar 0.60 de X1 más 1 menos 0.60 es igual a 0.40 de la variable X2 menor o igual a 0. Esta es mi restricción de la industria petrolera. Y por último, pero no menos importantes, recordemos las condiciones de no negatividad, que me dice que X1, X2, X3, X4, X5 debe ser mayor o igual a 0. Ahora vamos a identificar nuestras restricciones para que no se mezclen con las demás. Lo vamos a marcar con amarillo. Tenemos en total identificadas 5 restricciones. Estas 5 restricciones conforman nuestro modelo de optimización. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver esto a través de el solver. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos maximizando. Maximizar Z. ¿Cuáles son mis variables decisionales? X1, X2, X3, X4 y X5. Yo ya he identificado qué significa cada una de ellas para mí. Max Z la vamos a pintar de verde para no equivocarnos y estas la vamos a pintar de amarillo. Debo recordarles que en aquí vamos a utilizar el solver, por lo tanto tenemos que trabajar con las celdas. No podemos usar este valor. Este valor simplemente nos sirve como nomenclatura para identificar nuestra celda variable. La celda variable en realidad es la que está marcada con amarillo y esta también es nuestra celda objetivo. Aquí vamos a poner nuestras restricciones por debajo.
Entonces decimos max z. Max z está dada por la fórmula igual, me dice 0.073 multiplicado por x1 más 0.103 multiplicado por x2 más 0.064 multiplicado por x3 más 0.075 multiplicado por la variable x4 más 0.045 multiplicado por x5. Como ya han visto, he utilizado las celdas variables y no he utilizado ya no pongo x1, x2, sino pongo directamente estas celdas variables que me ayudan a trabajar y que voy a necesitar más adelante para poder utilizar el complemento solver. Las restricciones de igual manera. Entonces digo, igual, x1 más x2 más x3 más. En aquí tenemos que poner x3, x3, x3. Ahora sí, la celda variable, como les decía, más x4 más x5 menor igual a 100.000. Nuestra primera restricción está copiada. Y digo otra vez, igual, x1 más x2, y en esta parte es igual a x3 más x4. Para ambas restricciones es el signo menor igual a 50.000. Recordemos que esta es mi restricción 2 y 3. Ahora introduzco mi restricción 4. Igual, abro paréntesis, menos 0.25 multiplicado por la restricción x3. Tengo que utilizar la celda variable, ojo con eso. Aquí, menos 0.25 multiplicado por la variable x4, cierro paréntesis, más la variable x5. Todo esto va a ser mayor o igual a 0. Y por último, esta restricción, la quinta restricción que tengo, que me dice que es igual a, abro paréntesis, menos 0.60 multiplicado por lo que va a ser la variable x1, cierro paréntesis, más, vuelvo a abrir paréntesis, 0.40 multiplicado por lo que es la variable x2. Siempre utilizando las celdas variables. Nunca nos tenemos que olvidar de eso. Menor o igual a, ¿cuánto? Menor o igual a 0. Ahora sí podemos resolver a través del solver. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Nos vamos a datos y en aquí nos tiene que aparecer solver. Si no les aparece solver, ustedes deben irse a archivos, complementos y a habilitar este complemento que es el solver que ya viene integrado. Entonces le damos clic a solver. Me dice que establezca el objetivo. En establecer objetivo es la celda objetivo. Yo quiero maximizar, así que no lo voy a cambiar. Y mis celdas objetivos son las que he marcado con amarillo. Agrego mis restricciones. Primera restricción, menor o igual a 6, 6. Aceptar. Vamos. Segunda. Es para la fila 7 y pongo agregar. En aquí ya me sale la fila 8. Agregamos. Y en aquí, ojo. En la fila 9 ya me dice que es mayor o igual. Agregamos. Y para la fila 10 se mantiene menor o igual. Agregamos. Y nos vamos a aceptar. Y aceptar. En esta parte vamos a cambiar el de 6 porque recordemos que en esta parte es igual y nosotros hemos puesto menor o igual justo ahora, así que lo vamos a cambiar esta partecita. Esto es igual. En esta parte nos hemos equivocado. Ahora sí. Solver. Ya tenía establecida mi celda objetivo, mis celdas variables y me faltaba introducir mi primera restricción. Aquí me da igual a esto. Y agrego. Ahora sí, están mis 5 restricciones. 1, 2, 3, 4, 5. Yo quiero resolver por el simplex porque es un problema lineal. Le doy a resolver y le digo que quiero el informe de
responsabilidad, sensibilidad y los límites. Y le doy a aceptar. Y ya me salen mis cantidades óptimas. Vamos a ver el informe de respuestas. Bueno, continuando con la explicación, nos vamos a pasar a la interpretación. Necesitamos este informe de respuestas para interpretar. ¿Qué nos dice? Aquí la celda objetivo nos dice max z, nos dice dónde está ubicada la celda. Entonces a nosotros lo que nos interesa es esto. Que max z para nosotros es 8000. Es decir, el máximo rendimiento que vamos a obtener es 8000. Como pueden ver, yo anteriormente ya había resuelto este ejercicio por a través de otro software que es el Lindo y me da los mismos valores. Me dice que el máximo rendimiento que vamos a obtener con nuestros $100,000 es igual a 8000. Y me da estos valores. En X1, X2, X3, X4 y X5. Me dice que para X1 es... En X1 tengo que invertir $20,000. Me dice que en X2 debo invertir 30,000. En X3 no debo invertir nada. En X4 debo invertir 40,000. Y en X5 debo invertir 10,000. Ahora esto a mí no me sirve simplemente si lo interpreto de esta manera. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que identificar qué es X1, qué es X2, qué es X3, X4 y X5. Por lo tanto, la correcta interpretación sería la siguiente. Debo invertir $20,000 en Atlantic Oil, debo invertir $30,000 en Pacific Oil, no debo invertir nada en Midwest Steel, debo invertir $40,000 en Uber Steel y debo invertir $10,000 en bonos gubernamentales. Esta cantidad de dinero satisface las restricciones que se nos ha impuesto por el gerente y nos permite obtener un máximo beneficios desde torno, es decir, de $8,000. Este sería nuestro informe de respuestas en cuanto a cantidades de las variables decisionales. Ahora vamos a pasar al informe de sensibilidad. En este caso tenemos las celdas donde estaban ubicadas nuestras variables, que es X1, X2, X3, X4. El valor final, que ya lo habíamos tenido anteriormente. Esto es nuestro valor final, que nos decía cuánto debemos de invertir en cada una de estas restricciones, es decir, en cada una, de nuestras variables decisionales, y estrictamente en aquí nos habla de las celdas variables. Vamos a hablar primeramente del costo reducido. ¿Qué es el costo reducido? El costo reducido es el valor que se nos da por convertir una variable no básica en básica. ¿Qué es lo que significa eso? Es decir, de que si yo quiero invertir en Midwest Steel, aunque no me convenga, este es el valor que me va a costar de mi beneficio. Me va a costar menos 0.011 por cada dólar que yo decida invertir en Midwest Steel. Es decir, por hacer lo que no me conviene hacer. En este caso, el costo reducido es 0 porque estas son variables básicas y mi única variable no básica es X3. Y la interpretación, como ya les dije anteriormente, por cada dólar que yo decida invertir en Midwest Steel, le va a costar a mi beneficio 0.011. Ahora tenemos los coeficientes de la función objetivo, que era 0.073 de X1, 0.103 de X2 y así sucesivamente. En aquí me dice los valores permisibles a aumentar y reducir sin que esta cantidad óptima varíe. Ahora vamos a interpretar esta parte que nos habla del objetivo coeficiente. Me dice lo siguiente, que es 0.073. Y este puede variar sin que afecte el valor final que hemos encontrado, es decir, la cantidad óptima de inversión, de 0.073 hasta un máximo de 0.103. Y se puede reducir hasta un mínimo de 0.018. Y así sucesivamente para todas las variables. Ahora vamos a hablar de las restricciones. Aquí se nos presenta las celdas y nos dice el lado izquierdo. Tenemos el valor final. En este caso, la celda C10, si se dan cuenta, es la última restricción, que sería la restricción 5, que era una restricción procesada, que es la restricción de la industria petrolera. Esta es nuestra restricción 1, restricción 2, restricción 3, restricción 4. Ahora tenemos el precio sombra.
¿Qué es el precio sombra? El precio sombra es la cantidad de dinero que estamos dispuestos a pagar por una unidad adicional de nuestro recurso. Es decir, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera invertir $101,000, mi ganancia subiría en 0.069 porque estaría invirtiendo $1 más, lo cual afecta a mi función objetivo en 0.069 por cada dólar que yo decida aumentar. Ahora me dice que estas son las restricciones del lado derecho y aquí podemos ver el valor final. En aquí nos muestra cuánto se ha gastado y cuánto no. En este caso se han satisfecho todas nuestras restricciones. Nos dice que el valor final es 100,000, 50,000, 40,000. En este caso tenemos que interpretar, porque aquí nos muestra el valor original de nuestras restricciones. En esta parte nos dice que teníamos, en la restricción nos decía que tenía que ser menor o igual a 50,000, de los cuales nosotros simplemente hemos invertido 40,000. Así que tenemos 10,000 aún de tolerancia. Ahora sí, nos dice que esta restricción puede aumentar de 2,000 y puede reducir en 3,000. Nos dice también que la restricción de 100,000 puede aumentar en 12,500 y reducir en 50,000 y así sucesivamente. Mientras varíe en este rango, podemos utilizar estos valores. Y el informe de límites nos muestra lo mismo que ya habíamos visto anteriormente. Nos habla de los 8,000, que es el valor objetivo. Pero lo más importante es el análisis de sensibilidad de las celdas variables, restricciones y también poder interpretar nuestros resultados. Con esto habríamos concluido lo que sería la interpretación y la resolución por Solver del ejercicio del portafolio óptimo de inversión.